Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con estudios bíblicos con nuestro hermano Agustín Afonso. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús está respondiendo unas preguntas realmente interesantes acerca de la destrucción del templo que él mismo estaba mencionando y cómo él lo está explicando acerca de tres cosas importantes. Lo que vemos como hay señales antes del fin, igualmente cómo será también la venida del hombre, esa segunda venida. Sabemos que ya Cristo en su primera llegada, y como estamos estudiando el Evangelio de Lucas, vino a establecer algo maravilloso que es la iglesia por la cual él mismo se entregó. Y del verso 25 en adelante vamos a estudiar Lucas capítulo 21 verso 25. Entonces él va a explicar de cómo son esas posibles señales o dándonos a entender a nosotros cómo son esas señales que van a existir como es la segunda venida. Y dice, entonces habrá señales en el sol, dice la palabra, verso 25, y habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, y aquí en la tierra, y las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares, rugiente y mareas extrañas. Entonces, el, el texto nos está diciendo que, bueno, la naturaleza misma, que obedece siempre a la voz de Dios y fue creación de Dios, igualmente le responde a ella. Va a ser este tipo de movimientos y va a haber angustias y va a haber mucha confusión. Verso 26. Voy a leer Reina Valera mejor. Verso 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esa palabra, potencia de los cielos, la traduce Nueva Traducción Viviente como toda la gloria que Dios tiene en los cielos, refiriéndose también a lo que observamos con la expansión. Y serán conmovidas, serán movidas. Verso 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, el texto, como decía mi hermano Agustín, también no es primera vez que vamos a ver a Jesús en así, de esta forma, sino que él en Hechos capítulo 1, cuando ascendió a los cielos, lo hizo de esa forma y los ángeles afirmaron esa segunda venida, diciendo que así como lo están viendo subir, así ha de descender. Dice el versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esa palabra en el verso 28 me llama la atención la palabra redención, porque estudié haciendo un pequeño estudio en el libro de Ruth. Noemí buscó la ley de cómo redimir al familiar cercano o al cuñado, y ella, gracias a vos, familiar cercano, pudo obtener una redención en cuanto a las cosas de este mundo, en cuanto a su vida y buscar dónde poder vivir el resto de sus días. Pero aquí habla de una redención acerca de una vida eterna, una redención en cuanto a un perdón de pecados, una redención en cuanto a ser llevados por nuestro Dios a un mejor lugar. Entonces, ese perdón que esperamos ansiosamente todos nosotros, esa sentencia de nuestro Dios maravillosa. Versículo 29 también les dio una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veis que estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, fíjate cómo les pone un ejemplo acerca de la higuera, cómo ellos mismos
inclusive predicen que cuando ven que el cielo está gris, también le decía en otro texto, saben que viene la lluvia. Entonces, aquí le pone el ejemplo de la higuera, un ejemplo de algo natural para explicar algo espiritual. Y cuando brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Entonces así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, ¿cuáles cosas? Que habrá estruendo, se conmoverán las potencias de la tierra y cuando vean todas estas señales, suceden estas cosas, sabe que está cerca, se acerca el reino de Dios. Entonces, ve la palabra para este caso, reino de Dios, eh, se puede referir y se puede hablar de lo que vino a ser Dios y del mismísimo Dios descendió del cielo, de su reino. Por eso es que Él es el reino, Él representa el reino, Él es el rey de reyes. Entonces, por eso que ese rey está cerca, ese reino de Dios está cerca. Verso 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca, decía mi hermano, citando varios textos hablando de generación como refiriéndose a una multitud, refiriéndose al tiempo y cuando decía la palabra este siglo, nosotros nos referimos como el periodo de tiempo que puede durar una vida, 40 60 70 años, no sé más o menos el tiempo que puede durar el tiempo de una persona, pero aproximadamente esta generación, hablando de, refiriéndose a la multitud, como es el contexto que le estábamos dando en el día de ayer. Entonces, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si definimos el tema de esta generación como el tiempo de que los apóstoles eran esa generación y que eso iba a suceder durante esa generación, entonces no tiene sentido porque estuviéramos pensando que estamos fuera de la segunda venida, que ya Cristo ha venido por segunda vez y nosotros aún seguimos aquí. Entonces eso contradeciría las epístolas de Pedro, igualmente lo que explicaba Pablo en cuanto a la segunda venida del Señor, igualmente el apóstol Juan con el Apocalipsis, ¿no? Que este cielo y esta tierra serán destruidos completamente y luego de esto el fin y esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, refiriendo a esa generación como a esa, como puede ser a una multitud o puede ser al tiempo de toda la humanidad, por decirlo en ese caso. Versículo 33, el cielo pasará, pero mis palabras no pasarán. Como me acuerdo mucho Juan capítulo 1, porque el verbo, aquel que hizo la tierra y formó los cielos y todo, la palabra verbo, que hágase la luz, hágase la tierra, como estudiamos en Génesis capítulo 1, el apóstol Juan lo menciona en Juan capítulo 1, y ese verbo se hizo carne, habitó con nosotros. Entonces, esa palabra que fundó la tierra, que edificó todo y nos creó a nosotros, se hizo carne, habitó entre nosotros, el verbo hecho carne. Y cuando él dice que estas palabras no pasarán, es igualmente cuando él trató de explicar, por ejemplo, en el Sermón del Monte, la ley, el verdadero espíritu de la ley. Todo lo que Jesús dijo se va a cumplir y todo lo que Jesús cambió es porque es Dios. Igualmente, por eso es que él estableció un nuevo pacto. El único que pudo haber dicho, este pacto es el nuevo en mi sangre, es Dios. Y el verbo hecho carne, Dios, pudo establecer un nuevo pacto. Entonces, las palabras que está diciendo Jesús acerca de su venida son realmente ciertas, son realmente, es una promesa hermosa, es una esperanza para nosotros y aunque la tierra y el cielo se terminen y finalicen, la palabra de Dios no va a ser terminada con lo que estamos viendo. Es decir, nuestra vida no es lo que limita a Dios. Nuestra creación no limita a Dios. Dios está mucho más allá de la creación. Él es el creador. Aunque no exista la tierra ni exista el cielo, sigue existiendo Dios y seguimos existiendo nosotros porque nos dio vida eterna. Y las palabras que Jesús ha dicho son palabras que nadie, ni aquí en la tierra, ni en el cielo, pueden contradecir. Y es algo que vemos aquí también la autoridad que tiene el Hijo del Hombre, el servidor, Jesús, la autoridad que tiene Jesucristo en cuanto a juicio y en cuanto a poder y potestad. Me hizo acordar este texto, el Mateo 28 cuando él se le dijo ese último discurso a sus discípulos, toda potestad
me es dada en el cielo y la tierra. Entonces el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Tiene toda potestad. Verso 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y los afanes de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces es importante estar en vela. Esto Jesús lo enseñó hablando de las vírgenes prudentes, las insensatas. Jesús lo enseñó también con la parábola de la red. Jesús enseñó esto con el camino estrecho, con el camino ancho que lleva a la perdición. O sea, Jesús viene hablando mucho acerca de no desviarnos de la palabra que él ha dicho. Él ha puesto muchos ejemplos de que este mundo ofrece nada y hacer tesoros en los cielos allí el hollín y la polilla no corrompen, por ejemplo, y aquí te está volviendo a repetir que no te nubles tu vista en cuanto a las cosas de este mundo, sino que ten pendiente que va a venir Jesús. Y nuevamente cito el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, que capítulo 6 dice que y los sepulcros oirán su voz, una promesa maravillosa de nuestro Señor Jesús, que aun los que están muertos vivirán, que no habrá nada que Jesús no resucite en el día postrero. Eso es algo que tenemos que comprender y entender de nuestro Señor Jesús, que no va a hacer que pierda absolutamente nada, como dice Juan 17. Verso 35, porque todo, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. O sea, no hay, lo voy a leer en una traducción viviente, este 35, dice el 35 como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. El apóstol Pablo me gusta cómo lo refleja a través del Espíritu Santo, diciendo como ladrón, como ladrón. Uno no sabe cuándo vienen a robarte. Entonces, como ladrón, como un lazo, como una trampa, o sea, realmente no, tú estarás, si no estás prevenido, si no estás atento, si no tienes una relación con Dios, a cuenta con Dios, en el día de hoy, pienso que es un llamado a exhortación de parte de nuestro Señor Jesús en el 35, de que tengamos cuidado, porque esto va a ser como una trampa, esto va a ser como ladrón en la noche, no sabemos el día ni la hora, por eso es que tenemos que estar siempre a cuenta con nuestro Dios, porque no solo sobre un grupo de personas, va a ser sobre toda la tierra el juicio de Dios, en este caso el juicio de Jesucristo hacia la tierra. 36, velad pues, velad, estar atentos siempre estar velando. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, de cómo escapar de todas estas cosas que vendrán en las guerras, ¿cómo escapas tú de una guerra? O sea, Jesús está hablando muy espiritual aquí en este pasaje y poder escapar del juicio de Dios, poder escapar de la segunda muerte, poder escapar de una resurrección a condenación, poder escapar de, lamentablemente, estar apartado siempre de Dios. Ese es donde podemos escapar y estar delante de Dios, estar con Dios, vivir con Dios, es una promesa maravillosa. Verso 37, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama Los Olivos y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces, una vez que Jesús enseñaba todas estas cosas en el templo, salía en la noche al monte de los Olivos. Ese huerto de los Olivos es un lugar donde Jesús eh, particularmente acostumbraba a ir a orar con su padre. Y el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. ¿Comentarios, hermanos, hermanas? ¿Preguntas, sugerencias? Bueno, hermano Agustín, continuamos. Activa tu micrófono, por favor. Gracias, mi hermanito. Ok, buenas tardes, buenas noches. Preguntas, comentarios, si pueden hacerlos libremente. Fíjense que aquí hay otro argumento importante para saber que esto aquí no se está hablando de la destrucción de Jerusalén, o sea, en esta parte, porque fíjense que él dice, primeramente, que va a haber unas señales en el cielo, en la tierra, y después dice que verán el Hijo del Hombre venido en una nube, y después en el versículo 31
Dice, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Está cerca el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios, lo que es la iglesia, ¿verdad? Que se estableció en el mundo, se establece en el año 33, no en el año 70. Entonces ya el reino de Dios, lo que conocemos como la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo, se establece en el año 33. Además de eso, en los versículos 34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afares de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Aquel día cuál es? Cuando llegue el reino de Dios, ¿verdad? Que es con la venida de Jesucristo, que es el reino de Dios eterno, o sea, el reino eterno de Dios. Y el versículo 35 es importantísimo, porque aquí habla de que esto le va a pasar no solamente a Jerusalén, sino que le va a pasar a todas las personas, a todo el mundo, dice. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, sobre los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Entonces no está hablando solamente de Jerusalén, no está hablando de que fue un castigo o la destrucción de Jerusalén, sino que está hablando de que algo que iba a suceder, que iba a afectar a todo el mundo, a toda la tierra. Entonces un argumento también importante para saber que aquí no se está hablando de la destrucción de Jerusalén, sino que estamos hablando de la segunda venida de Jesús. Entonces, Hermano ¿cómo está Agustín, esto? Dígame, hermano Iván. por ejemplo, ese 25 va, y habrá Ujú. señales en el sol, en la tierra, en la luna y en las estrellas. Aquí en Ajá. la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas, por los mares rugientes y los y las mareas extrañas. Es que como ahí se ve que hay varias cosas que son como símbolos, ¿va? Porque no se refiere exactamente al sol y la luna. O no, entonces parece que se refiere a los últimos días, cuando Jesús regrese a la tierra. ¿Eso será así o cómo se interpretaría allí? Y ese Pues sería el estado de la humanidad. eso no lo entendemos porque no sabemos cómo va a ser esto. El hermano Roberto ayer decía que esto probablemente sí se trata de la destrucción de Jerusalén, pero realmente no tenemos la seguridad de eso. Ahora, ¿cómo serán esas señales? No lo sé. Pero dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Es como que hay una catástrofe mundial, no sé, o algo así, de catástrofe natural, un terremoto, no sé, algo así que tenga que ver con esto. Algo que es importante, que va a llamar la atención y que va a asustar a todo el mundo. Dice el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, va a ser algo o sea, si esto se trata de señales ante la venida del Hijo del Hombre, van a ser señales evidentes y van a causar mucho temor a toda la humanidad. Porque después dice, enseguida el versículo 27, o sea, entonces significa que es continuando de estas cosas de que está hablando los versículos 25 y 26. Entonces verán, o sea que primero tendrían que suceder estas cosas, después vendrán vendría Jesucristo. Es lo que estamos viendo acá en este texto. Ahora, esto se trata de la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Dígame, Alejandro. Sí, Agustín, en un ejemplo que yo puedo traer aquí importante, por ejemplo, con Noé y el juicio y el Ajá. diluvio y todo eso. Por ejemplo, estaba todo el mundo tranquilo, estaban haciendo sus quehaceres diarios, no entró en su casa y en el arca, perdón, no entró en el arca, que fue el arca de la salvación, y empezó a llover. Entonces son cosas que no se habían visto. Entonces quizá la lluvia para ellos, que era desconocida, para nosotros sí la conocemos, pero para ellos totalmente desconocida, ahí se empezaron a maravillar de las cosas que están pasando y era el juicio de Dios y ya era una lluvia que no se iba a parar nunca. Quizás
nosotros empezamos a ver meteoritos cayendo en la Tierra. Voy a poner un ejemplo. Meteoritos cayendo en la Tierra, o terremotos, cosas terribles, cosas que de una detrás de otra, quizás el mundo entero no entiende ni comprende que quizás son las señales de un tiempo final, por decirlo así, y nosotros quizás sí lo vemos como que ha pasado. A mí una vez hay varias veces que yo he pensado que, bueno, ¿cómo será este día? Entonces, inclusive andando en la carretera he visto situaciones naturales que decir, mira, quizá venga Señor Jesús ahorita y ya se acaba todo, pero son situaciones que solamente Dios controla. ¿Qué tipo de señales serán? Serán señales que lo que dice Jesús aquí, que las potencias serán conmovidas. Eso no ha pasado aún. Ni la luna ni el sol se ha podido mover. Si eso se moviese, científicamente hablando, se entraría todo en caos. Y eso es lo que está hablando el Señor. Conmover las potencias del mundo, del Sol y de la Luna, la fuerza gravitatoria y la molécula o el sistema solar se desequilibra y entra todo en colapso. Entonces, eso debe ser terrible. Es como el diluvio. Ahí lo asocio yo. Fíjate que el apóstol Pedro dice que el mundo va a ser destruido con fuego, va a ser quemado todo. Entonces, aparentemente, este versículo 25 26 para mi parecer, no, o sea, va a ser lo que va a empezar a suceder y enseguida viene el segundo venida de Jesucristo. No es que esto va a suceder tiempos antes, sino que es algo continuo, pues. Sucede esto y viene Jesús. Y el mundo es destruido con fuego. Eso es lo que yo entiendo, pues, de este texto. Si alguien tiene otro punto de vista, pero de todas maneras, bueno, lo importante de esto es que se está hablando de la segunda venida de Jesús y que debemos estar preparados porque esto que no nos, pues dice como dice el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo, o sea, va a venir de repente, va a venir como un ladrón en la noche, o sea, va a suceder de repente sin que lo esperemos. Entonces es importante que estemos preparados, eso es lo que dice o quiere decir Jesucristo acá cuando les menciona sobre esto. ¿O más Entonces, al preguntas? final, hermano, Ajá. bueno, entonces, de acuerdo a lo que se está hablando, y lo más importante, hay que tomar lo que nuestra salvación está más cerca cada día. ¿Cómo va a ser ese día? Solo Dios lo sabe. Y que Él Ujú. vendrá otra vez. Eso es lo que hay que tener seguridad. Querer averiguar que la luna, que el sol, que toda la situación es es como agregarle un poquito, ¿va? Porque como hay cosas que nosotros, eh, dijo el hermano Alejandro, algo material para interpretar espiritual. Lo espiritual es la realidad de las cosas, lo material pues es pasajero, como dijo el mismo Salomón, lo dijo, todo lo que está bajo la tierra, como quien dice, hoy está, mañana desaparece. Entonces, Ajá. en eso hay que estar con esa, que él vende otra vez, y eso es lo más importante, porque casi lo demás es bien complicado, porque ahí yo he escuchado, por ejemplo, opiniones que las estrellas se refiere a la gente importante, cuántas cosas va, que la gente le agrega ahí, agregados porque incluso tratan de interpretar ciertas figuras del Apocalipsis, pero la realidad que es que no se puede, pero sí, por ejemplo, yo recuerdo que Mateo, casi todo, por ejemplo, el capítulo 24 hasta el 35 está hablando de la destrucción de Jerusalén. Del 36 en adelante habla de otro tema y Jesucristo da un último discurso ahí. Entonces acá, bien complicado, me pongo a pensar porque también, como dice el inicio de Lucas, que él trata de escribir en orden todo lo que sucede, lo que sucedió, digamos, en el tiempo de que escribió el libro, cuando él escribió este libro, pero ya la parte del futuro, pues no sé cómo lo quiso colocar Lucas ahí, ¿va? Porque a quien le dijeron las cosas fue al apóstol Juan. Todo eso había que verlo, ¿va? Ya le bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano. Iván. ¿Alguien más? ¿Comentarios?
Fíjate Agustín, cómo... perdón, no, no, Ujú. sigue tú, perdón, perdón. No, dime, dime. Eh, Estaba viendo Mateo 24 para ver si podía complementar un poco más la idea. Y Jesús es más específico en el 24-29, que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, realmente esto es lo que sucederá cuando venga Jesús. Y el ejemplo de Noé, que fue el que yo dije hace rato, es lo que comenzaba Jesús más adelante. Em, Como dice, como en los días del 38, pues en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea que nosotros que estamos dentro de la iglesia, quizás estamos dentro de esa arca, pero aquellos que no estén, cuando venga el Hijo del Hombre, como ladrón en la noche, como lazo, como trampa, ahí tendrán un juicio de retribución. Amén. Así es. Exactamente, hermano. Hermano, el versículo 31. De la misma manera, cuando vean que esto sucede, todas estas cosas, saldrán que el reino de los cielos está cerca. Ahí sí se está refiriendo en el 32 a los mismos judíos, ¿va? Porque para establecer la iglesia para el año 33. O se está hablando del reino en general, ¿no? ¿A qué reino estará refiriendo? ¿Al establecimiento de la iglesia? Yo creo que se está refiriendo al reino eterno, porque cuando venga Jesucristo, ya el reino va a estar, o sea, el reino cuando Jesucristo vino lo estableció en el año 33, ¿verdad? Con su muerte, su resurrección, y bueno, después los apóstoles cuando predicaron el evangelio. Esto es un futuro después de que el reino se ha establecido. Entonces habla de que se va a establecer, o sea, dice que vosotros mismos, ¿dónde está? Cuando estas cosas comiencen a suceder, aquí levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. También dijo una parábola. ¿Dónde está? El versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca el reino de Dios. O sea, el reino de Dios, si se habla del año 70 de la destrucción de Jerusalén, el reino de Dios, lo que es la iglesia, se estableció en el año 33. O sea que cuando destruyeron Jerusalén y el templo, ya la iglesia existía, ya el reino de Dios existía en el mundo. Por tanto, aquí no puede estar hablando de la iglesia. Aquí tiene que estar hablando del reino eterno, el reino de Dios eterno. O sea, el reino de Dios está cerca. ¿Qué es lo que añoramos cada uno de nosotros? Estar en el reino eterno de Dios, ¿verdad? ¿Y cuándo vamos a estar en el reino eterno de Dios? Cuando Jesucristo venga por segunda vez, todos vamos a estar allá, los que hemos obedecido al Evangelio, ¿verdad? Vamos a estar en ese reino de Dios eterno, en la eternidad, alabando y glorificando a Dios. Entonces aquí ya está, yo creo que está Hermano, hablando del reino eterno. hermano, ahí por ejemplo, a muchas personas he escuchado, por ejemplo, se apoyan ahí en Jeremías 24, 1 al 5. Ujú. Entonces, y supuestamente le estaba hablando de los mismos judíos. Y Osea 9:10, no sé si, porque el problema es que como tanta, eh, eh, tanta cosa que pasa en esta, no sé, la gente trata de interpretar, pero no sé si eso tendrá, que la higuera se refiere, representa a la nación de Israel. O sea, lo que pasa es que esto no tiene que ver con eso, creo. O sea, porque aquí tiene, esto está hablando, porque es, o sea, el versículo 27 es clave, o sea, ahí no se puede interpretar otra cosa. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. O sea, ¿y cuándo es que Jesucristo va a venir en una nube con poder y gran gloria? Ayer estuvimos leyendo Apocalipsis, Primera Tesalonicenses capítulo 4, estuvimos viendo Hechos capítulo 1, donde se anuncia que Jesucristo iba a regresar en una nube, así como se fue, porque él se fue y fue tapado por las nubes, y así iba a regresar en una nube, y dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 4, Primera Tesalonicenses, que él iba a estar en las nubes y que nosotros íbamos a ir a él, que no íbamos a estar para siempre con él en el aire, o sea, arriba, él no iba a pisar la tierra.
Entonces, cuando habla aquí el versículo 27 de que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, se está refiriendo a lo que estaba predestinado o profetizado, ¿verdad? Que tendría que suceder, que es la segunda venida de Jesús. Y Apocalipsis lo dice. Pues, si quieres leemos otra vez Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Y es lo mismo que está diciendo acá el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Toda la tierra, o sea, no está hablando de Jerusalén, no está hablando solamente de esa región, está hablando de toda la tierra. Y toda la tierra le va a suceder esto cuando Jesucristo venga por segunda vez, que todo va a ser destruido con fuego, como decía Alejandro, las potencias de los cielos, caerán las estrellas, o sea, yo no sé cómo va a ser eso, pero el caso es que todo va a ser quemado. Y ahí es cuando Jesucristo está viniendo otra vez, o sea, viene otra vez a llevarse a su iglesia, a buscar a su iglesia, pues. Y va a estar, y se va a establecer o va a estar, o vamos a estar en el reino eterno de Dios, que es el plan de Dios desde delante de la fundación del mundo, que estemos nosotros allá en ese reino eterno, alabando y adorándolo por la eternidad. Eso es lo que entendemos en estos versículos. Hermano, entonces el 32 de la generación es todo desde, desde que se fundó el mundo hasta que la segunda venida de Jesucristo. No se Mm, refiere este 32 a la generación de los israelitas de ese tiempo, ¿verdad? No, 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 no habla, no, o sea, aquí no se refiere a, porque una generación serían, ayer estuvimos hablando de eso. Usted no estaba en la clase de ayer, ¿verdad? No, no estuve. No, porque ayer hablamos de eso, de esta generación. O sea, esa generación no tiene que ver con la gente que estaba viviendo en ese momento, porque si fuera así, entonces ya Jesucristo hubiera venido, porque Jesucristo, según el versículo 27, iban a ver la señal del Hijo del Hombre en las nubes con gran gloria y poder, y Jesucristo dice en el versículo 32, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Y cuál es esta generación? La generación, como vimos ayer, hay gente que dice que una generación dura 40 años, otros dicen que dura 70, entre 70 y 80 años, según el Salmo 32, si no recuerdo mal, que leímos ayer. Eh, pero eso no se refiere a un grupo de personas que habitaban en ese momento. Hay muchas cosas que son simbólicas y no hay que interpretarla exactamente como se menciona. Así como cuando se habla del siglo, el siglo actual, el siglo venidero, no se trata de 100 años, que es un siglo, sino que se trata de este mundo y el mundo y el cielo, el mundo venidero o la vida venidera. Entonces aquí cuando se habla de esta generación, se está hablando de toda, o sea, lo que es la era, todos los que pertenecen a ese momento, a esa era. ¿Sabes qué? Porque según la traducción del griego de esta palabra generación, tiene que ver también con una era, con establecimiento de una era, de un tiempo, pues de un tiempo en el cual muchas personas van a estar en ese tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo el que se está viviendo? Ya había pasado la era patriarcal, había pasado la era mosaica, o estaba pasando la era mosaica y venía la era cristiana. Entonces habla de esta era. Entonces la última era que se va a vivir en el mundo, según lo que yo entiendo, es la era cristiana, porque ya cuando Jesucristo venga se va a acabar todo, porque es la última que queda. Dice, no pasará esta generación, o esta era, o este tiempo, o este grupo de personas que van a estar. Como decía como lo vimos en Isaías capítulo 53, en el versículo 8, Isaías 53, 8, creo que es el versículo 8, si no me equivoco. Dice el versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Fíjense, aquí está hablando una profecía acerca de Jesucristo, ¿verdad? Que iba a ser crucificado, que iba a ser llevado al matadero como oveja sin abrir la boca. Dice, por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Cuál es la generación de Cristo? ¿Quién es la generación de Cristo? Eso es lo que tenemos que entender. Jesucristo no tuvo hijos. Entonces no puede haber una generación de Cristo carnal. La generación de Cristo es espiritual. ¿Y quién es la generación de Cristo? ¿Cuál es esa generación que no va a poder ser contada? Es la que desciende de Cristo, pero no son los judíos, sino que es la iglesia, los cristianos.
los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido bautizados. Esa es la generación de la que está hablando acá, que no pasaría, porque es la última generación, es el último tiempo, ya estamos en los últimos tiempos, como dice la Biblia. ¿Preguntas o más comentarios? No sé si con eso más o menos le quedó claro. Agustín, Leímos el ciclo ayer, pero no. Dígame. tengo una pequeña idea, es que hablando de generación como algo corruptible, hablando de generación como algo que tiene tiempo y final, y a cambio Jesús lo pone en ejemplo de que su palabra, lo que él ha dicho, aunque la tierra, el cielo y esa generación pase, o sea, hablando como las tres cosas en un mismo concepto, generación, tierra y cielo como corruptible y que tienen sus días contados y como no es eterno, eso va a pasar. Esta generación va a pasar, esta tierra va a pasar y este cielo va a pasar. Pero mis palabras no pasará. O sea, lo veo como en ese conjunto, como que generación, tierra y cielo juntos y la palabra de Dios y su juicio en otro punto. O sea, un punto corruptible más Dios es incorruptible. La generación, el cielo y la tierra serán desechados y la palabra de Cristo no, prevalece para siempre. Fíjate, algo que decía el hermano Roberto, era importante ayer, sobre esa generación. O sea, nosotros somos adoptados por quién cuando somos bautizados. Recibimos la adopción como hijos de Dios. Entonces, ¿somos la generación de quién? De los hijos de Dios. ¿Quiénes son esos que reciben esa adopción? Todos aquellos que son añadidos por un mismo Dios a la iglesia, cuando obedecen al Evangelio. Esa es la generación. Y es la última generación de este mundo. ¿Más comentarios o preguntas? Esto es un tema. No es que yo, o sea, yo estoy hablando sobre lo que yo veo, o sea, lo que yo estoy viendo, lo que he investigado, lo que he estado leyendo, y yo lo veo muy claro, o sea, lo veo demasiado claro, o sea, muy claro, o sea, no me parece que fuera tan difícil de comprenderlo. Pero ha habido muchas discusiones en este tema, ha habido mucho, hay muchos que afirman de que aquí se está hablando de la destrucción de Jerusalén, que no se está hablando de la segunda venida de Jesús. Entonces, no sé cómo lo sacan, porque el versículo 27 es súper claro. El versículo 35 es súper claro también. O sea, que Ahí habla de toda la tierra, de todas las personas. el O sea, no. 35 habla de la trampa. Exacto, pero sobre eso vendrá sobre quiénes. No sobre Jerusalén solamente. Dice, vendrá sobre toda la faz de la tierra. Sobre toda la faz de la tierra. O sea, todos los que habitan en el mundo. Y eso solamente va a suceder es cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y no podemos hablar que Jesucristo vino hace en el año 70 porque entonces ya el mundo estuviera destruido, no estuviéramos nosotros aquí tampoco. O sea, tampoco ha sucedido, entonces no ha sucedido nada de esto todavía. Amén. Amén. Vamos al versículo, capítulo 22, si no hay más preguntas. Vamos a empezar, pues ya son las y 49. ¿Quién puede leer el versículo 1 al versículo 6 del capítulo 22 de Lucas? Te lo leo, mi hermanito. Lea, mi hermana. Él compró para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. Amén. Amén. ¿Comentarios? ¿Qué les llama la atención en esta lectura que hizo nuestra hermanita Alex? Pueden participar. A mí, ¿qué me llama la atención? Ajá, me gustaría saber su opinión.
Bueno, cuando dice que entró Satanás en Judas, Ajá. eso me hace pensar que Judas tenía la puerta abierta del corazón para permitir que Satanás entrara. Muchas veces nosotros caemos en pecado precisamente por eso, porque de una u otra manera le estamos dando oportunidad al enemigo de de que entre en nuestro corazón. Me imagino que Satanás, de los 12, Satanás dijo, por, voy a, vo- es Judas, pues tenía que haber algo en el corazón de Judas para que para que fuera exactamente él, pues. Entonces, este, yo lo veo como de esa manera, que Judas no era de buen corazón, no tenía el corazón bueno, pues. Entonces, Satanás, pues, lo usó como instrumento suyo para hacer, para entregar a Jesús. Aunque todo es como el hermanito Roberto siempre me acuerdo que dice, sabemos que todo el plan de Dios se tiene que cumplir, ¿verdad? Y siempre, pues, en medio en el camino de ese plan van a haber personas que van a ser utilizadas para que se cumpla el plan de Dios. Pero viéndolo muy personalmente desde Judas, no creo que haya sido coincidencia o así como que Satanás dijo, de ti, Marín, de no, Pirigüe, no, él tuvo que haber visto algo en Judas para que fuera Judas quien, donde él, porque él iba a utilizar. Eso es lo que yo pienso. Ajá. Una Ahora pregunta, vamos a hermano. esperar a ver qué es lo que dice, qué es lo que dice Dios, pues eso es lo más importante. Ese Dios es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Por eso. Sí, Fíjense, pero fíjense. aquí dice que y entró Satanás en Judas, ¿verdad? No dice, entró el Satanás en Judas porque Judas tenía el corazón malo, no lo dice. O sea, la intención del corazón de Judas no era buena. Eso, la intención de su Porque, corazón no ¿por era qué, bueno. por qué Satanás entra en Judas y no entra en Pedro o en Juan o Por otro? eso, porque no entran algunos de los demás. Ese no fue el que le tocó el número, pues. Entonces tiene que ver con la intención del corazón, lo que tú tienes en tu corazón. Porque fíjese en Juan capítulo, ¿qué? Capítulo 13, hablando de la Santa Cena, o sea, cuando Jesús está comiendo la Pascua. Dice el versículo 26, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ah, también otra cosa, hermanito, que quería agregar, cuando hablaste de Pedro, acuérdese que Pedro estaba como seguro, no, Señor, que no te van a matar, que esto, que lo otro. Y llegó y Jesús le dijo, Satanás está pidiendo para zarandearte, ¿verdad? Y entonces, sabemos que Pedro lo negó, ¿verdad? Entonces, también ahí también vemos a Pedro, solo que hay una gran diferencia, ¿ves? Porque también había en Pedro como que esa autoconfianza, no estaba esa confianza puesta en Jesús y en lo que Jesús pues estaba haciendo. Entonces dijo, no, que no voy a permitir que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Y entonces, bueno, también fue zarandeado, fue zarandeado. Exactamente. ¿Alguien más quiere comentar? Solo una pregunta. Dígame. Entonces, ¿puede Satanás a un demonio entrar en un cristiano? No debería. Yo no creo.
Porque donde La habita Dios, pregunta que no la escuché, que si un Satanás puede, o un demonio puede entrar en un cristiano. un demonio. ¿Qué creen ustedes? Si lo dejas, porque la palabra Exacto. dice ni deis tocar al diablo. La palabra No dice si tiene tocar al resistís al diablo. diablo, él huirá de vosotros. O sea, Exacto. si la resistimos, si no le damos lugar, no puede entrar. La decisión es nuestra. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cómo el diablo puede entrar ahí? No puede. Por eso es que depende de nosotros. Depende de nosotros. Por eso depende de nos- Jesucristo, No Jesucristo somos, decía, al que viene a mí, yo no le echo fuera. pero tampoco estamos posesionados por el Espíritu Santo. Tenemos que darle lugar al Espíritu Santo también. Claro, Podemos Es echarlo lógico. por que fuera. la pregunta me la hago porque he visto personas cristianas que dicen, vamos a hacer un exorcismo, vamos a sacar un demonio. Entonces, y ya he visto, incluso, yo recuerdo una vez hay aquí un predicador que es de Nicaragua, se llama Jonás, y me decía hay que estar bien preparado, no es cualquiera que puede hacer eso. Entonces digo yo, entonces, ¿cómo está la situación? Me, yo pienso, bueno, lo que pienso con respecto a lo que lo sucedió a Judas, es algo sencillo, pues rechazó a Jesucristo. Rechazar a Jesucristo, pues ahí perdió todo, pues, porque analizándolo bien, me parece que Jesucristo le dio varias oportunidades. El que está, haz lo que tienes que hacer, le dijo a ellos, ahí puede arrepentirse. Eh, cuando él no fue a, Judas no fue a Jesús, sino que se fue a los principales, perdió la confianza en Cristo Jesús. Y eso le puede pasar a una persona, dejar de estar, pertenecer a Jesús o no estar siempre con él. Pues no va. La otra cosa que yo veo yo es que la gente es cuando nosotros tenemos un límite, una seguridad que es estar en el reino, estar en la iglesia. Entonces la gente se aparta, se asocia con él. Tal vez no es que entre, pero que sí puede asociarse con hacer las cosas. Pero dice, es bien, yo creo que el apóstol Juan dice que este mundo está gobernado por el maligno. Entonces, quien no puede gobernar el maligno es la iglesia. Entonces, pienso que esa es la seguridad que nosotros debemos de tener, estar en la iglesia, para tener la seguridad que no nos va a pasar nada. Pero fuera, y especialmente en este tiempo, yo miro que los cristianos con qué facilidad dice, tengo el negocio, voy a ir a hacer esto, me toca salir con la familia y empiezan y no voy a poder. Empiezan a poner una serie de excusas, ¿verdad? Entonces, si el caso es que esa persona muere en pecado, no. Ahí le pasa igualito como le pasó a Judas, pues no fue donde él, no permaneció. La idea era permanecer. Permanecer es bien, es básico porque lo repite varias veces el apóstol Pablo, el apóstol y el mismo Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Amén. Agustín, Bueno, hermanito, perdón, hermanito Iván, en una oportunidad yo vi una señora evangélica que quería sacarle el demonio a una chica que decían que estaba endemoniada y casi muere porque la chica la atacó y la apuñaló. Y entonces, eso, pues, ahí pues ya es los evangélicos que dicen que sacan demonios. Yo vi que más bien la chica casi mata a la señora evangélica. Agustín, Ajá. en el paralelo de Mateo, me gusta el contexto en que está ocurriendo todo esto. En Mateo 26:14, Judas, que es uno de los 12, dice aquí. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, 26:14, estoy leyendo de Mateo, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Ellos le asignaron 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. Y entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero lo que más me gusta, o bueno, no me gusta, perdón, lo que más me impresiona es la palabra, es
la pregunta de Jesús en la cena, porque el mismo Judas Iscariote pregunta que si es él. O sea, él ya había convenido con el sacerdote con las 30 monedas de plata y en la propia cena le miente al Señor, ¿seré yo? O sea, como que ya sabes que eres tú, ya tienes las 30 monedas, eres tú. Entonces, y hay una declaración que Jesús hace aquí en el 24, a la verdad el Hijo del Hombre, según que está escrito de él, mas hay aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Yo leo esta palabra y me da un temor porque eh, ese hombre se llama Judas Iscariote y Jesucristo declara, bueno le hubiera sido a ese hombre no ni siquiera haber nacido. Eso me impresiona mucho. Ahora, porque fíjese que el entregar a Jesús era parte de lo que era necesario hacer. O sea, porque Jesús tenía que ser entregado para la muerte. Él venía a eso precisamente. ¿Por qué le dice eso de Judas? O sea, mejor le fuera a él no haber nacido. O sea, porque Judas tenía alternativas. O sea, él tenía alternativas o decisiones que podía tomar. O sea, él podía tomar sus propias decisiones. Aunque dice que Satanás entró en él, fíjese que Jesús no le está echando la culpa a Satanás, le está echando la culpa a Judas. Entonces, hay que vigilarse. Nosotros también tenemos que vigilarnos con cuidado o tener cuidado en esto. Me gustaría que leyeran el capítulo 10 de Primera de Corintios acerca de los ejemplos que nos deja el apóstol Pablo o lo que dejó Dios acerca del pueblo de Israel para nosotros, para que no caigamos en las mismas cosas, para que tengamos cuidado, para que vigilemos nuestra propia vida. Dice al final, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones son humanas, aunque sean provocadas por el enemigo, pero son humanas. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, Judas podía soportar eso. Fíjese, acuérdense que Judas era celote, era de los celotes, ¿sí? Los celotes eran los que luchaban contra Roma, eran los que hacían complots y revoluciones contra Roma. Y la destrucción de Jerusalén tenía que ver con eso, cuando los celotes y esos judíos empezaron las luchas contra Roma y Roma los atacó y terminó destruyendo Jerusalén. Pero entonces él como celote, él a lo mejor no entendía realmente el propósito de Jesús, porque ellos, para los judíos, el Mesías los venía a libertar, era un libertador, pero ellos nunca entendieron de qué libertad hablaba o a qué libertad venía Jesús, ¿verdad? O de qué los venía a liberar. O sea, para ellos la liberación era de Roma, no era del pecado. Y entonces cuando ve que Jesús, yo especulando, cuando ve que Jesús no se activa a empezar la batalla, él dice, tengo que provocarlo. Porque fíjese que después él va y devuelve las 30 monedas arrepentido. O sea, porque él devuelve las monedas arrepentido. Si él quería vender a Jesús, se dio cuenta de que había cometido un error, pues, que no había hecho lo correcto. O sea, él tenía opciones en su vida. Aunque uno puede ser tentado, uno debe resistir. Y si uno resiste, dice el diablo huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo dice el apóstol Pedro, si no me equivoco. Entonces hay opciones, porque Jesús no culpa a Satanás, culpa a Judas. Dice, mejor le fuera no haber nacido que hacer esto. Porque Judas estuvo con Jesús 3 años, o aproximadamente 3 años, vio todo lo que Jesús hizo, escuchó todo lo que Jesús enseñó, y él aparentemente no quería o no entendía o no quería entender realmente la misión de Jesús. Ahora, Satanás entra en nosotros, yo creo que no. Satanás nos tienta, como dice el apóstol Pablo, o sea, somos tentados y podemos tener muchas tentaciones, pero nosotros tenemos la opción de tomar decisiones, de resistir o no resistir la tentación, porque todas las tentaciones, aunque vienen de parte del enemigo, son humanas, o sea, están en este mundo, pues. Entonces tenemos la opción de resistirlas o no. Tenemos opciones, o sea, tenemos que tomar decisiones, y las decisiones tienen que ser las correctas. Entonces, fíjense que el versículo 1 del capítulo 22 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras que se llama la Pascua.
Fíjense que Jesús, no por casualidad, él llega a Jerusalén en momentos o momentos cercanos a la Pascua. Él viene a celebrar la Pascua en Jerusalén y él viene a comer la Pascua con los discípulos en Jerusalén. Y eso tenía un propósito, la Pascua tenía un propósito. Creo que entendemos más o menos el propósito en Éxodo capítulo 12, cuando Moisés está en Egipto, ¿verdad? Eh, liberando, tratando de convencer al faraón de que dejara ir a su pueblo. La última plaga, que fueron 10 plagas, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Y Dios instituye lo que es la Pascua en ese momento, en el capítulo 12 de Éxodo, donde les enseña a los judíos que ellos tenían que comer un cordero de un año sin defecto, tenían que comerlo de pie, con el bordón, con el calzado puesto, y comerlo a prisa, tenía que ser asado y no cocido, no podían dejar nada para el otro día, pero con la sangre de ese cordero tenían que pintar los dinteles de las puertas, porque iba a pasar el ángel de muerte y cuando viera la sangre pasaría de largo y no moriría el primogénito de esa casa. O sea, ¿qué simbolizaba entonces la Pascua? La Pascua simbolizaba, o la Pascua significa paso. La Pascua significaba liberación, o que el pueblo era liberado. ¿Y cómo fue liberado? Por la sangre de un cordero que derramó, que ellos sacrificaron para que por esa sangre ellos pudieran salir de la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida, lo que Dios le había dicho que era para ellos, esa tierra que Dios les había preparado, que fluía leche y miel. Entonces la Pascua es el paso de la esclavitud a la libertad por la sangre de un cordero que fue inmolado para que por esa sangre ellos pudieran salir de Egipto, que fue la última señal que se le dio al faraón. Entonces Jesús no es casualidad que él vaya a Jerusalén a morir el día de la Pascua, el 14 del Nisan, primer mes judío. Jesús muere el 14 del Nisan, el primer mes judío. Dígame, hermano Alejandro. Oye, me estoy investigando algo y no sé si mi hermano Agustín o Roberto o alguien sepa. Hay una profecía en el libro de Zacarías que una vez leí y me acordé y la estoy retomando. Zacarías capítulo 11 y creo que habla de Judas Iscariote. Si no es así, me perdonan, hermanos, pero me parece interesante lo que dice aquí. Zacarías capítulo 11, versículo 11 en adelante. Y fue deshecho en ese día, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra de Jehová. Y si les parece, y les dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Versículo 13. Y me dijo Jehová, echadlo al tesoro, hermoso precio con lo que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado. Y era la espada su brazo y su ojo derecho, y todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. No sé si esta profecía habla de Judas, pero me llama la atención como este pastor inútil, este pastor que no visita las ovejas perdidas, que no busca a la pequeña, que no hace la voluntad de Dios, por culpa de ese salario, y lo pesaron, el salario de él de 30 monedas de plata. Me parece el perfil de lamentable de Judas Iscariote. Sí, bueno, aparentemente, parece que sí. Eh, Hay otra profecía también en el Salmo 41, versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. De mi pan comía, porque él decía, el que moja el pan conmigo, ese es el que me va a entregar. Entonces, hay mucha profecía, o sea, eso es algo que eso estaba escrito y tenía que suceder, o iba a suceder. Dios sabía que iba a suceder.
pero siempre hay opciones. O sea, Judas tenía opciones, pero él tomó las malas decisiones. Él tenía que tomar las decisiones correctas. Que el Hijo del Hombre tenía que ir a la muerte, a la cruz, eso era necesario que sucediera y iba a suceder. Pero Judas tenía opciones. Por eso Jesús no dice, por culpa de Satanás, Judas me vendió, no. Dice, Judas fue el que me vendió. Mejor le hubiera sido a él no haber nacido, pero fue él no le echó la culpa a Satanás. O sea, tenemos opciones. Satanás nos puede tentar, puede engañarnos, lo que sea, pero tenemos opciones y tenemos que tomar las decisiones correctas. Y en el conocimiento de la palabra de Dios es que podemos tomar esas decisiones correctas. Y Judas conocía a Jesús, conocía las enseñanzas de Jesús, y él sabía quién era Jesús. Que no, a lo mejor no entendía bien cuál era el propósito, pero él tenía que confiar en el maestro, porque él se lo demostró, pues, que ellos podían confiar en él. Yo creo que hoy no vamos a seguir estudiando porque ya se hace tarde. Creo que vamos a tener que dejarlo para la próxima clase, que ya será para enero. para enero. Se vaya preparándose bien con esto. Amén, Hermano hermano Roberto, ¿iba a Agustín. decir algo? Hermano Hermano, Roberto, ¿iba a decir algo? Yo estoy Ah, ok. buscando el comentario de Zacarías, Ah, ok. pero Está lo bien. tendremos que dejar para el año que entra si ya tienen hambre. sí, amén, Todavía Vamos no, a hermanito. Alejandro, ya son las 10:00 de la noche ya. Sí, no bueno, ha cenado. yo encantado de estar con ustedes. Yo estoy aquí solito en esta habitación más aburrido que prefiero estar con Sí. ustedes. Ah, ok. Así estoy yo, hermanito Alejandro. Yo prefiero que aquí nos haga la medianoche. Así es. ¿Algo más que Eso- añadir, Agustín? No, no, hay mucho que añadir, pero vamos a llegar a la medianoche. Seguimos.